clase va a ser una clase más bien sobre más teórica, todo teórico. Para empezar, después empezaremos ya con los ejercicios, por eso que tampoco les he mandado todavía el apunte, pero acuérdense que si se los mando se los voy a mandar por autogestión, ¿sí? Así que les va a llegar por autogestión. Bueno, vamos a empezar entonces les voy a compartir pantalla. Ahí todos están viendo. Sí, profe. Sí, profe, se está viendo. Bueno, lo que vamos a empezar a ver es, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nosotros íbamos a ver una unidad, ¿sí? La unidad, esa unidad que era de ensayos mecánicos y normas, por lo tanto, lo que vamos a empezar a ver hoy es normas. ¿Qué son las normas? ¿Sí? ¿Para qué me sirven las normas? Bueno, el tema es que las normas las usamos todos los ingenieros. Bueno, por supuesto que también hay otras carreras que las usan, pero nosotros nos basamos justamente en las normas. Voy a tratar, no tengo ninguna norma en forma virtual, sí, en forma digital no tengo ninguna, así que voy a ver si puedo escanearles una norma o a lo mejor sacarles una foto y pasárselas para que ustedes puedan entender lo que estamos hablando cuando estamos hablando de una norma, ¿sí? Bueno, ¿ustedes se imaginan que puede llegar a ser una norma? ¿Entienden que puede llegar a ser una norma? Sí, profe. De hecho, el año pasado, cuando cursamos sistema de representación, nos enviaban el texto de las normas de dibujo técnico. Fantástico, fantástico. O sea que ustedes ya han empezado a trabajar, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, han empezado a trabajar con normas, ¿sí? Porque ustedes fíjense que hasta para hacer un dibujo que en realidad es un dibujo técnico, un plano, lo que normalmente se llama plano, hasta hacer un plano uno lo tiene que hacer normalizado, ¿sí? ¿Y por qué lo tiene que hacer normalizado? ¿Por qué tenemos que usar esto de que es una norma? Porque todos tenemos que leer de la misma forma. Tenemos que empezar a utilizar, y eso es lo que ustedes van a empezar, a lo mejor por ahí el año pasado no lo hicieron porque son materias muy básicas, ¿sí? Como por ejemplo la física, la matemática, la química que han tenido, son materias que nosotros llamamos básicas, ¿sí? Pero de ahora en más, de este año, ya van a empezar a utilizar un lenguaje técnico, como que se llama, lenguaje técnico, ¿sí? ¿Qué significa este lenguaje técnico? Y es por eso que nunca hablo mucho en la primera clase sobre el trabajo final, porque cuando ustedes empiecen a trabajar sobre justamente el trabajo final, se van a encontrar que si consultan, por ejemplo, con una empresa, con el dueño de una empresa, con algún ingeniero, algún encargado que esté en una empresa, en una pyme, en lo que sea, si en una fábrica, se van a encontrar que esa persona va a hablar un idioma, ¿sí? Que es justamente un lenguaje técnico. ¿Qué es el lenguaje técnico que ustedes de ahora en más, ¿sí? O ya a lo mejor habrán empezado el año pasado con alguna otra materia, pero van a empezar a manejar, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de tensión, vamos a saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando estemos hablando de elasticidad o de deformación o de termofluencia, vamos a saber de lo que estamos hablando. Eso es el lenguaje técnico. Entonces, no necesitamos que nadie nos explique qué significa esa palabra, porque nosotros desde ahora en más empezamos a manejar ese lenguaje,
¿sí? Lo mismo sucede con los abogados, lo mismo sucede con los contadores. Ellos tienen su propio lenguaje y cuando ellos hablan entre ellos, se pueden comunicar con ese lenguaje. No es que no hablen, que hablemos otro idioma, es el mismo idioma, pero por supuesto que es ya un lenguaje técnico, donde nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos sobre algo de la materia. Entonces, lo mismo sucede con las normas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta, y ustedes fíjense, que se van a empezar a encontrar con que los ensayos que estamos haciendo están normalizados, sí, ya vamos a ver por qué, y vamos a ver por qué tienen que estar normalizados, ¿sí? Por eso la pregunta es, ¿qué es una norma? ¿Sí? La respondemos diciendo que una norma es un documento, ¿sí? Es un documento, porque en realidad nosotros a las normas las terminamos comprando, ya vamos a ver cuando lleguemos más adelante, ¿sí? Es un documento y este documento establece por consenso y aprobado por un organismo, es decir, que hay un organismo que estudia este documento, ¿sí? Y lo termina a este documento aprobando, por supuesto, con el consenso de todos los miembros de este organismo. Este organismo tiene que estar reconocido, ¿sí? Y este documento establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. ¿Qué significa esto? Usos comunes y repetidos. Significa que cuando empecemos a ver ya la próxima clase, vamos a ver entonces el ensayo de tracción, ¿sí? Vamos a ver que ese ensayo de tracción está normalizado. Y está normalizado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer ese ensayo, todos los que hacemos, todo el mundo, no ni siquiera es en Córdoba o los ingenieros industriales, sino es todo el mundo, cuando hable de la tensión de tracción de, por ejemplo, el acero, va a estar usando un vocabulario común y va a estar garantizando que ese material se le realizó un ensayo de tracción, ¿sí? Que está normalizado. Ese ensayo está normalizado. Por lo tanto, si ese ensayo está normalizado, yo puedo repetir este ensayo. Voy a ver que si yo repito este ensayo a diferentes probetas del mismo material, me tiene que dar los mismos resultados. No pueden cambiar los resultados porque estoy haciendo el mismo ensayo en el mismo material. Por más que yo divida ese material lo divida en 10 probetas, las 10 probetas me tienen que dar aproximadamente, porque nunca me va a dar exactamente igual, pero me va a dar aproximadamente el mismo resultado, ¿sí? Por eso es que este organismo que es un organismo reconocido, ya vamos a ver por quién está reconocido, en nuestro caso está reconocido por Argentina, por nuestro país. Después también está reconocido a nivel mundial o a nivel regional y después a nivel mundial, ¿sí? Estos organismos están reconocidos y estos son los organismos que, vuelvo a repetir, establecen las reglas y los criterios para usos comunes y repetidos del ensayo. Es decir, que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado, ¿sí? Eso es una norma. ¿Está claro? ¿Hay alguna consultita, alguna pregunta que quieran hacer? Por el momento no. Profe, que es una manera estandarizada de realizar un procedimiento.
Exactamente. Está estandarizado. ¿Cómo realizar? Le vamos a llamar un procedimiento. Sí, así es. ¿Sí? Por supuesto que esa manera estandarizada tiene que estar aprobada. ¿Está claro? Para que esto sea una norma. Pero sí, es lo que acabas de decir. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo nacen las normas? ¿Sí? ¿Cómo surge esto de estandarizar el procedimiento, como dijo acá el compañero? ¿Sí? Bueno, si vamos a los principios históricos, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, como la caldea y la egipcia, se habían tipificado los tamaños de ladrillos y piedras, ¿sí? Y esto se tipificó, ¿por qué? Porque era la forma de construir que fuera segura, ¿sí? Pero esto, para que fuera segura, es para que esto que estoy construyendo no se me caiga, ¿sí? ¿Qué es lo que llamamos comúnmente aparejos? A ver si lo puedo dibujar, si ustedes pueden ver el pizarrón. Si ustedes pueden ver el pizarrón, los aparejos son, a ver, saqué la fibra. ¿A qué se les llama aparejo? En la construcción, que ustedes lo habrán visto, ¿sí? Son como, por ejemplo, avísenme si no lo están viendo, por favor, ¿no? Se ve bien, profe. Se ve bien, bárbaro. Es esto. Esto es una pared. Ustedes vayan si pasan por las construcciones, ya sea de casa, de edificio, ustedes van a ver disculpen. ¿Qué tal, Azucena? Estoy en clase, no puedo atender. Sí, hola, Azucena. Estoy en clase, Azucena, no puedo atender, ¿sí? Azucena, discúlpame, estoy en clase, no te puedo atender. Dale, dale. Bueno, disculpen, es que tenía una reunión y me la cambiaron y bueno, decíamos entonces, en un aparejo es esto, hay diferentes tipos, este no es el único, hay diferentes tipos de aparejos, ¿sí? Bueno, yo no he dibujado muy a escala, muy bien los ladrillos, ¿sí? Pero esto es lo que hicieron los caldeos y los egipcios, o lo que hicieron las construcciones antiguas, que se encontraron que, por ejemplo, si yo construía de esta forma, ¿sí? Que sería la forma más lógica si queremos pensarlo en construir. Si yo construía de esta forma, tenía acá, acá y acá una debilidad, ¿sí? Y esa debilidad hacía que se me salieran los ladrillos, ¿sí? Es más, si yo, por ejemplo, tenía diferentes ladrillos, diferentes tamaños, por supuesto, entonces no podía realizar ese encastre entre ladrillos y por lo tanto me quedaba esa debilidad, ¿sí? Bueno, ellos encontraron que haciendo o rompiendo las piedras del mismo tamaño o haciendo ladrillos del mismo tamaño, ¿sí? Podían encastrar de esta forma, como la que tenemos ahí arriba, y de esa forma tenían, ya fíjense que la rotura por acá, o que tenga un problema por ahí, ya es mucho más complicado, ¿sí? Por eso ellos, ya en la antigüedad, se empezó a pensar en que todos los ladrillos y las piedras tuvieran el mismo tamaño, ¿sí?
no se sabe cuál tamaño, bueno, ellos habrán decidido cuál era el tamaño que más les convenía, inclusive para trabajar, ¿sí? Y empezaron a trabajar normalizando, fíjense, normalizando el tamaño del ladrillo. Si ustedes ven el tamaño de un ladrillo, estamos hablando de un ladrillo macizo, no de los ladrillos cerámicos, ¿sí?, que tienen los huecos, sino del ladrillo macizo, que ya mucho no se ven en las construcciones, pero, por ejemplo, si ustedes ven una casa que tiene ladrillo visto, bueno, eso es un ladrillo macizo. Si ustedes se fijan en el tamaño que tiene hoy en día el ladrillo macizo, ¿sí?, el tamaño se decidió hoy en día, las medidas se decidieron porque es una medida que el trabajador puede agarrar con una mano el ladrillo, con la otra mano agarra la pala, la cuchara y la mezcla, y entonces va poniendo la mezcla y va poniendo el ladrillo. Así que fíjense que al día de hoy, justamente el tamaño del ladrillo significa porque es el tamaño donde se lo puede agarrar una mujer. Ya es mucho más difícil por el peso y porque no tiene la mano tan grande, pero sí es el tamaño para que un albañil pueda agarrar el ladrillo con la mano. Así que fíjense que es esta normalización que se hace del ladrillo es por una cuestión de eficiencia, eficacia, ¿sí? Y porque justamente es más, se trabaja mucho mejor. Bueno, de esta forma es como empieza a nacer la normalización de los productos, ¿sí? Pero la normalización en base sistémica y científica nace a fines del siglo XVIII con, por supuesto, la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, todo se hacía artesanalmente, es decir, si yo quería comprar una silla, esta silla se hacía artesanalmente, ¿sí? Bueno, después de la Revolución Industrial, entonces ya se empieza a hacer en forma más industrializada, bien, como lo dice la palabra, y por supuesto se empiezan a hacer más cantidades, ¿sí? Cuando un artesano hacía, por ejemplo, se dedicaba a hacer sillas, le llevaba un tiempo porque las hacía a mano. Cuando empieza a industrializarse esto, empiezan a hacerse mucho más rápido, ¿sí?, los productos, ¿sí?, y en mayor cantidad. Y por supuesto empieza a bajar el precio. Al hacerse en menos tiempo, en mayor cantidad, empieza a bajar el precio. Bueno, esto es ante la necesidad de producir más y mejor, y esto es también porque las sociedades empiezan a consumir mucho más, ¿sí?, de lo que antes se podía. El impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, por supuesto en el año 14, del 14 al 18, y siempre, por supuesto, las mejoras en cuanto a tecnología, lamentablemente, se han hecho en las guerras, y esto es ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos que fuese necesario utilizar la industria privada para esto, a la que se le exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos. Es decir, ustedes saben que cuando un país entra en guerra, el país, por lo menos en Estados Unidos así se cumple, y en Europa, no tengo claras las leyes argentinas, pero supongo que también se debe cumplir, cuando un país entra en guerra, puede solicitar a las fábricas, a las empresas que fabriquen armamento, aunque esta empresa fabrique, por ejemplo, ollas, ¿sí? Se le puede solicitar que fabrique armamento porque es una necesidad de defensa del país, ¿sí? Bien, esto sucedió en las dos guerras, tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra, ¿sí? Y como las empresas tenían que fabricar, por ejemplo, un arma, ¿sí?, donde
una empresa fabricaba una pieza de esa arma, o por ejemplo fabricaba las balas de esa arma, y otra empresa fabricaba el resto del arma, ¿sí? Tenían que encastrar esas balas, tenían que encastrar en ese rifle, en lo que fuera, para poder usarla, para poder disparar, ¿sí? Por lo tanto, como esto tenía que encastrar perfectamente, se empezaron a utilizar esto de dar especificaciones claras de cuáles eran las medidas que tenían que usar, cuáles eran los materiales que tenían que usar y, por supuesto, la normativa de cómo hacerlo. Todo esto, entonces, nace, como vemos, en la Primera Guerra. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. En el 22 de diciembre de 1917, ingenieros alemanes, esto es antes de la Segunda Guerra, casi a fines de la Primera Guerra, ingenieros alemanes constituyen el primer organismo dedicado a la normalización. Bueno, estas normas se llaman normas DIN, ¿sí? Que son las normas alemanas, donde cuando nosotros en la Argentina, nuestras normas se llaman IRAN, ya lo vamos a ver, cuando nosotros en Argentina empezamos a estudiar para empezar a normalizar, nos basamos en muchas de estas normas alemanas, como también nos basamos en las norteamericanas y las inglesas. Sí. Sí, señor Negrete, pregunte. No, perdón, profe, fue sin querer. Ah, bien, bueno, no hay problema. Bueno, luego de los alemanes, que fueron los primeros en empezar a normalizar, el señor Negrete le voy a pedir que saque la manito, así no lo vuelvo a convocar. Ahí está, gracias. Bien, siguieron entonces los franceses con las AFNOR, ¿sí? Y los ingleses con las BSI, ¿sí? Ellos fueron los primeros en empezar a normalizar y justamente fue, fíjense, en los años en que se empezó con la normalización, fíjense que son los años de la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, perdón. Bueno, teniendo ya ese antecedente, la pregunta es, ¿qué es la normalización? ¿Sí? ¿Y qué es la normalización? Es la actividad por la que unifican criterios, ¿sí? Unifican criterios en relación a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreta. Bueno, fíjense que les dije al principio, decíamos, bueno, unificamos criterios para fabricar algo, para ensayar algo, unificamos el criterio para que esto sea igual, ¿sí? Y si yo compro un tornillo que tiene determinada rosca, no importa si ese tornillo viene de China o de Alemania, la rosca tiene que tener las mismas dimensiones y la misma forma que en cualquier parte, porque me tiene que servir para usarlo en determinados lugares y no puedo estar comprando, si es el que viene de China, la rosca de esta forma, si es el que viene de Alemania, la rosca es de otra forma y demás, ¿sí? Y lo que les decía también, la utilización de un lenguaje común, es lo que les decía al principio, empezamos a hablar un lenguaje técnico, un lenguaje donde, evidentemente, si nosotros hablamos con un abogado o con un psicólogo y hablamos de este lenguaje, no nos va a entender lo que estamos diciendo, pero no es porque sea ignorante, sino porque el lenguaje que nosotros empezamos a usar en esta carrera que es ingeniería es un lenguaje técnico, ¿sí?
donde no hace falta que estemos explicando lo que estamos hablando. Por supuesto, siempre en un campo de actividad concreta. Las normas están en todas partes y nos protegen a todos. Sí, las normas se encuentran en todas partes, porque si acabamos de ver que la necesidad que tenemos de normalizar los productos y normalizar los ensayos, entonces las normas están en todos lados. Y nos protegen a todos. Y sí, porque un producto normalizado es un producto que está garantizado. El que esté normalizado no significa que tenga más calidad, ¿sí? La calidad es otra, pero sí que esté normalizado significa que el uso que se le va a dar o por lo cual se lo compro es el correcto y lo voy a poder usar perfectamente, ¿sí? Después, bueno, si el producto, quiero comprar un producto de más calidad para que me dure más tiempo, bueno, ya ahí empezaré a ver diferentes marcas, diferentes precios. Pero el producto está hecho de la misma forma, ¿sí? O con el mismo objetivo. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, por ahora. Bien. Profe, Sí, te escucho. las normalizaciones se pueden comprar. Normalizaciones de un objeto comprar. No te entiendo a qué te referís. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted dijo que un objeto que estaba normalizado, la calidad va aparte. Me imaginé las calculadoras, de muchas marcas que son bastante similares a las Casio. Y imagino, como son Te escucho, perdona que te corte. No sé si Perdona que te corte, pero se te escucha todo entrecortado, entonces no puedo entenderte lo que me estás queriendo preguntar. A ver, volvete a tratar de fíjate si me lo podés preguntar de vuelta, a ver. usted dijo Sí, que los productos están normalizados y que va aparte. Me imaginé calculadoras que uno puede comprar distintas marcas, imitaciones a las Casio, similares en apariencia, y entiendo que ahí está normalizada maneras de realizar esa calculadora. No sé si esas normalizaciones se compran o uno tiene que sí o sí copiarlas y hacerlas de nuevo. no. En realidad, el ejemplo de las calculadoras existen, ya lo vamos a ver, ahora vamos a entrar, existen normas que son normas de empresas, ¿sí? Estas normas las hace cada empresa para su producto, donde estas normas, si la empresa, por ejemplo Casio, creo que menciona, fabrica en China, en Argentina o en su lugar de origen, que creo que es Japón, creo que son japonesas, se va a fabricar de la misma forma, ¿sí? Entonces, ellos hacen una norma de cómo fabricar, no importa el modelo, ponerle que sea un modelo determinado de calculadora, ellos van a fabricar esa calculadora de la misma forma en China, en Argentina o en Japón. No sé si eso responde a tu pregunta. Porque acordate... No, lo que yo decía era cómo empresas pueden fabricar algo similar en apariencia, no así en cada. Eso con las normas. Bueno, porque eso... Claro, lo que pasa es que ese es el producto de cada empresa, ¿sí? Por ahí, vos cuando vayas a fabricar algo, o sea, no es que vos tengas que fabricar una calculadora como, por ejemplo, la hace otra empresa, ¿está claro? O sea, ese es tu producto. Lo que vos haces es, al normalizar
o especificar o estandarizar, como decía tu compañero recién, ese producto, vos estás garantizando que ese producto va a ser el mismo producto, por supuesto, en cualquier parte del mundo donde vos lo compres, y si la fábrica es la misma, en cualquier fábrica, ¿sí? En cualquier lugar que se fabrique en el mundo, ¿sí? Pero ese es un producto, es una especificación de ese producto. No es que existe una norma para fabricar, una norma nacional o internacional para fabricar calculadoras. ¿Está claro? No sé si te quede claro. Lo que sí, sí entiendo. Lo que sí, a lo sumo, existirán normas, y ahí yo ya desconozco en cuanto a las calculadoras, existirán normas nacionales que deban cumplir con algunos parámetros de seguridad. ¿Está claro? Pero, porque vos no podés, una empresa no puede estar limitada a que un país le diga cómo tiene que fabricar un producto, porque entonces ahí ya estamos interfiriendo en la innovación y estamos interfiriendo en realmente la productividad de la empresa, ¿sí? O sea, existirán normas donde tengas que cumplir con una normativa que te exige las normas IRAN, que en nuestro caso, o las normas internacionales y tal. Pero la empresa puede fabricar como quiere la calculadora, con las funciones que quiera y de la forma que quiera. ¿Está claro? Eso no es que esté normalizado, ¿sí? Es como, por ejemplo, una silla. Si vos tenés una silla, no todas las sillas son iguales y no todas las fábricas fabrican la silla de la misma forma. Algunas son de madera, otras son metálicas, otras son de plástico, ¿sí? Todas cumplen la función de una silla, ¿sí? De poder sentarte. Pero dependerá de la fábrica cómo lo hace, ¿sí? Con qué materiales lo hace. ¿Está claro? Profe, hago una acotación respecto a ese tema. En el caso de cuando una empresa patenta un producto, esos planos están normalizados y si, por ejemplo, a otra empresa lo copia, digamos, se fijan si los planos coinciden o son muy parecidos y ahí a la que copia se puede hacer un juicio. Sí. Por eso se patentan los productos para evitar las copias. Exacto, sí. Sí, el patentamiento sí es otra cosa, pero sí, lógicamente, una empresa tiene esa libertad de poder hacer el producto, en este caso una calculadora, con las funciones que quiera, y por supuesto, evidentemente, todas estas empresas patentan automáticamente, ¿no? Para que no les roben la idea. Hay un alumno que Peralta levantó la mano. Sí, profe, quería hacer también otra acotación más, que va más por el lado de lo que creo que trataba de decir Fer, que es que no es que haya un estándar para la creación de un producto, porque como dijo usted, limitaría el progreso, sino es que como es un estándar que se crea en base a lo que la gente busca. En el caso de las sillas, si una empresa saca una silla de 2 patas, nadie la va a comprar, pero no es que haya un estándar que te diga la cantidad de patas que debe tener la silla. Cada empresa puede patentar su producto, evitando que otra empresa utilice las mismas normas que ellos tienen para ese producto. Pero pueden hacer lo que quieran en ese caso. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más, alguna acotación más que quieran hacer? Bueno, seguimos entonces. Las normas están en todas partes y nos protegen a todos, habíamos dicho. Y decimos entonces que los productos, y esto responde a lo que estábamos preguntando recién, los productos elaborados conforme a normas son más aptos
más seguro, de buena calidad y poseen información para guiar al consumidor. ¿Qué queremos decir con esto? Que puede ser que fabricantes no fabriquen bajo norma, ¿sí? Pero también es cierto que, como decía acá el compañero, depende del consumidor si quiere consumir esto o no lo quiere consumir, ¿sí? Y si lo consume, se dará cuenta si esto le ha servido o no le ha servido. Pero si ese producto está normalizado, ¿sí? Sabemos que es un producto que son más seguros, que tienen una calidad. Vuelvo a repetirle, no es que la calidad sea una excelente calidad, sino que si yo compro todos los productos que compre, ¿sí? Van a tener la misma calidad, ¿sí? No sé si será mala, regular o buena, pero van a ser de la misma calidad. No es que compre un producto y va a ser uno mejor, de mejor calidad, otro a la misma empresa y a la misma y el mismo producto, ¿no? Y evidentemente, y ahora cada vez más, esto está sucediendo, y esto también empezó a suceder cuando empezaron las normas de calidad, que poseen información para guiar al consumidor, ¿sí? Cuando uno muchas veces compra un producto, ese producto viene con la garantía y además con una guía donde le dice cómo poder utilizar ese producto, ¿sí? Una guía para el consumidor. Las normas además aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuesto que prolongan la vida útil del producto. Y ustedes imagínense, por ejemplo, un auto, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, Renault, que fabrica una determinada marca de auto, una determinada auto, como por ejemplo la Duster, ¿sí? Si a mí se me rompe alguno, choco, se me rompe alguno de las piezas de ese producto, ¿sí? Yo puedo llegar a comprar el repuesto de ese producto y solucionar el problema que tengo, ¿sí? Produciendo de esta forma la prolongación de la vida de este producto. ¿Está claro? Pero también fíjense que esa pieza la puedo comprar a la empresa o la puedo comprar a, que son los repuestos no oficiales, como le llaman, ¿sí? Que normalmente son chinos. Bueno, ese repuesto cuando lo compre tiene que tener la misma especificación que el repuesto original, será de mejor calidad o de mala calidad, bueno, eso ya vuelvo a repetir, esto no está tanto en juego, sino está en juego en que esa pieza pueda entrar perfectamente en el ensamble de todo el producto para que pueda volver a utilizarlo, ¿sí? Por eso es que las normas aseguran que tenga la compatibilidad del producto. ¿Está claro este tema? Sí, profe. Facilitan el comercio, colaboran con la regulación del mercado, permiten la transferencia tecnológica y promueven el desarrollo económico. Bueno, sí, o sea, facilitan el comercio, es porque evidentemente cuando uno está pensando en comprar un producto, por ejemplo un repuesto de un auto, ¿sí? Está viendo de acuerdo a cuál sea la necesidad o cuánto puede gastar, ¿sí? Discúlpenme, pero en mi otro trabajo todavía no entienden que yo los martes doy todo el día clase. Perdónenme, y eso me desconcentra. Bueno, y esto facilita a que se produzca un comercio, porque si no consiguiéramos un repuesto, por ejemplo, un repuesto de un auto, el auto quedaría parado y no lo podríamos volver a utilizar, ¿sí? Colaboran con la regulación del mercado, y esta regulación del mercado es que si hay varias fábricas que fabrican ese repuesto, bueno, también habrá diferentes precios de acuerdo a los materiales que están usando, y
de esa forma también se podrá regular un poco el mercado porque si ese producto lo fabrica una sola empresa, lo vende al precio que quiere, ¿está? Bueno, y por supuesto, todo este movimiento provoca un desarrollo económico. Protegen la salud, la seguridad y aseguran propiedades de comportamiento ante peligros como el fuego, las explosiones, los químicos, las radiaciones y la electricidad. Sí, evidentemente, y cuando más nos vamos acercando a productos que pueden provocar daños graves a la persona, nos vamos a encontrar que esos productos están más estrictamente normalizados, ¿sí? Están más estrictamente normalizados. Como por ejemplo, si nos estamos encontrando con los peligros como el fuego, donde tenemos nuestras normas son IRAN, tenemos nuestras normas IRAN con respecto al fuego, ¿sí? O por ejemplo las explosiones o el uso de químicos, ¿sí? Donde por supuesto esta normalización se empieza a hacer mucho más estricta. Sí, Asap levantó la mano. Profe, quería preguntarle a qué se refiere con que permiten la transferencia de tecnología. Porque cuando vos tenés algo normalizado, evidentemente, acordate que nosotros estamos hablando de productos, y los productos crean tecnología, o sea, y si vos tenés productos normalizados, esta transferencia, este conocimiento, como por ejemplo, vuelvo de nuevo al ejemplo del auto, donde se te rompe, y vos necesitas comprar el repuesto, ¿sí? Cuando este producto, este repuesto está normalizado, habrá alguna fábrica que no sea la misma fábrica del auto que lo pueda hacer, y de hecho es así, que puede hacer ese repuesto, y por ahí ya tenés una transferencia de tecnología, porque a lo mejor esta fábrica lo hace con algún material donde ese material sea más duradero que el material de origen, ¿está claro? Y hay transferencias de tecnología en eso, ¿sí? Acuérdense que la tecnología no solamente es la innovación tecnológica, sino también el estudio de los materiales, ¿sí? No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y por último, decimos que protegen el medio ambiente. Bueno, esto está puesto acá. Lamentablemente estamos llegando a un año o años donde en realidad no se está tratando de proteger mucho, especialmente los grandes países como Estados Unidos y China, ¿sí? Donde no están mirando en esto de proteger mucho el medio ambiente, y bueno, evidentemente China es un gran productor y Estados Unidos también, y estamos teniendo problemas, pero normalizar tendría que tender a proteger el medio ambiente también. Bueno, decimos también que representan resultados probados de investigación tecnológica y desarrollo, ¿sí? Y esto es porque cuando uno va a desarrollar un producto, ese producto por supuesto lo va a desarrollar normalizado, ¿sí? Y por lo tanto esto se producen investigaciones sobre esto. En el ámbito empresarial, las normas sobre materiales y componentes facilitan los pedidos y aceleran las entregas. Bueno, esto ya estamos hablando de otro tipo de normas, que también son normas que, por ejemplo, forman parte de las normas de calidad, que ya se usan a nivel mundial. Las normas nacionales alienadas a las internacionales facilitan el acceso a mercados de exportación. Bueno, esto era lo que les decía recién con respecto a las normas de calidad. Cuando nacen las normas de calidad,
los países que imponen estas normas de calidad, lo que imponen es que todos los productos, la materia prima que ellos compren, porque así lo establecen las normas de calidad, tienen que tener normas de calidad, como así también el producto que ellos sacan que tiene una norma de calidad. Por lo tanto, esto hace que los mercados y los países que no habían adherido a estas normas de calidad tienen que empezar a adherirse, y por lo tanto sus empresas tienen que adherirse, las empresas de estos países tienen que adherirse a esas normas de calidad para poder vender, para poder estar dentro del mercado, ¿sí? Por eso es que esto hace que estas empresas más rápido se conviertan a normas de calidad, más rápido pueden acceder a esos mercados de exportación. Permiten innovar, anticipar y mejorar productos, y las normas de sistemas de gestión ayudan a encontrar oportunidades de mejora y, por supuesto, reducir costos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, hasta ahora hemos hablado entonces de las normas y por qué la conveniencia de que los productos estén normalizados, ¿sí? Pero ¿quién hace las normas? Bueno, las normas los hacen los comités técnicos, ¿sí? Estos comités técnicos son las que redactan las normas. ¿Y quiénes conforman estos comités técnicos? Bueno, fíjense que un comité técnico lo pueden formar ustedes, lo puedo formar yo, pueden formar parte de un comité técnico, ¿sí? No necesariamente tengo que ser, evidentemente tengo que entender o quiero participar y aportar algo a esa norma, porque me interesa ese producto, pero no necesariamente tengo que ser un ingeniero o un técnico para poder formar parte de ese comité, ¿sí? ¿Y cómo lo pueden hacer? Y los usuarios a través de sus organizaciones y título individual, los fabricantes a través de sus organizaciones sectoriales o como empresa, o sea que las empresas también forman parte de ese comité técnico, los consumidores representados por sus asociaciones, las administraciones públicas con el fin de velar por los intereses de los ciudadanos, ¿sí? Los laboratorios y centros de investigación aportando dictámenes técnicos, y esto es muy importante porque cuando uno hace un producto o estudia una norma, ¿sí? Los laboratorios son los encargados de examinar ese producto para ver si realmente funciona con las especificaciones que estamos imponiendo. Y los profesionales a través de las asociaciones y colegios profesionales. Todos estos grupos pueden formar parte de un comité técnico para redactar una norma, ¿sí? Acuérdense que las normas no son, el IRAN, por ejemplo, no es gubernamental, o sea que no pertenece al Estado, ¿sí? Y esto es así y es correcto que sea así, porque no depende de ningún, no depende del Estado y por tampoco depende de ningún gobierno que pueda manipular justamente esta redacción de las normas o la normativa, ¿sí? Son independientes. Pero fíjense que las administraciones públicas, que por supuesto es el Estado, puede participar como uno más, no imponerse. ¿Cómo se clasifican las normas? Las normas se clasifican y acá vamos a ver, acá vemos
como qué es lo que dijo su compañero al principio de la clase, que dijo que cuando hicieron dibujo técnico les hicieron hacer bajo una norma, que es la norma de dibujo, ¿sí? Entonces, las normas pueden ser del tipo general, ¿sí? A este tipo pertenecen las normas relativas a formatos, tipos de líneas, rotulación, vista, etcétera, que era lo que habíamos visto, nos había dicho este compañero, como por ejemplo los dibujos técnicos y sistema de representación. Y esto se debe, vuelvo a repetir, a que cuando empecemos a hablar este lenguaje tecnológico, si ustedes tienen en sus manos un plano de lo que sea, ustedes puedan leer perfectamente ese plano, ¿sí? Por supuesto que todo dependerá del contenido del plano. Si yo les doy a leer a lo mejor un plano de una obra civil, hay cosas que ustedes no van a entender, pero que sí, lo que sí está en entendimiento de cómo está rotulado ese plano, quién es el que lo dibujó, quién es el que lo hizo, ¿sí? Bueno, hay toda una normativa en los dibujos que me permiten tener el conocimiento de que cuando tengo un plano en mi mano pueda leerlo, ¿sí? Al margen de que hay algunas cosas técnicas, mucho más técnicas, que bueno, ya eso no lo podré leer, pero el plano en general sí. Las normas de materiales. Bueno, estas normas son las que hacen referencia a la calidad de los materiales, ¿sí? Al estudio de los materiales, ¿sí? Como por ejemplo el ensayo de tracción. Si yo hago un ensayo de tracción a un material, estoy justamente haciendo un ensayo normalizado sobre un material que puede llegar a ser el acero, el bronce, un polímero, lo que fuera. Estas normas entonces especifican la designación, propiedades, composición y ensayo. Materiales tanto metálicos, acero, bronce, como no metálicos, lubricantes, combustibles, etc. ¿Sí? Estas son normas de ensayo de materiales. Las normas fundamentales del tipo técnico son las normas que hacen referencia a los elementos metálicos y su representación, Entre ellas se encuentran las normas sobre tolerancia, roscas, soldaduras, ¿sí? Acuérdense del ejemplo que yo les di recién. Si yo tengo, por ejemplo, un tornillo y necesito comprar una rosca para ese tornillo, necesito que esa rosca esté normalizada para que pueda entrar en el tornillo. No que tenga que ir a comprar 10 clases de roscas diferentes hasta encontrar la rosca que entra en mi tornillo. Si esto está normalizado, evidentemente yo voy a poder comprar, vuelvo a repetirle, una rosca china, una rosca alemana o de cualquier país, porque la rosca está normalizada. Después veremos si esa rosca china tiene más calidad o menos calidad. Bueno, eso después lo veremos. Pero sí, si yo la necesito comprar para que entre en un tornillo, esa rosca puede entrar. Lo mismo con las soldaduras. Las soldaduras también tienen una normalización. ¿Sí? Hay tipos de soldaduras que son, incluso tienen que rendir los soldadores para poder realizarlas, ¿sí? Por lo tanto, también está normalizado. Y por último, las normas de dimensiones de piezas y mecánica, especificando formas, dimensiones y tolerancias admisibles. Por ejemplo, a esto corresponden las normas de construcción naval, máquinas, herramientas, tuberías, etc. Es decir, que son normas donde tienen que estar las dimensiones correspondientes para poder utilizar esa máquina o esa herramienta, ¿sí? O por ejemplo tuberías, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a
según el contenido de las normas, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, con el catálogo de normas IRAN, y en el catálogo de normas IRAN van a venir de acuerdo a el rubro que ustedes quieran, que ustedes necesiten, van a ver las diferentes normas y van a ver en el catálogo sobre qué trata cada norma. La norma en sí la tienen que comprar a IRAN, ¿sí? Bueno, según el campo de acción de las normas, que era lo que recién les decía, ese catálogo, las normas se pueden utilizar para alimentos, para ambiente, combustibles, construcciones, eficiencia energética, química, mecánica, salud, seguridad, tecnología de la información. Es decir, como les decía recién, ustedes van a ver un catálogo, por ejemplo, ustedes están trabajando para una empresa constructora, por ejemplo, o para donde necesiten verificar o necesiten conocer algunas normas de algún producto. Entonces, ahí voy, señor. Entonces, ustedes lo que harán es, según el catálogo de normas IRAN, buscarán en donde dice construcciones, ¿sí? Y ahí buscarán la norma que necesiten, por la cual están buscando. Sí, señor, ¿cuál es la pregunta? Recién levantó la mano. Bueno, está claro entonces que de acuerdo a lo que yo esté necesitando, por ejemplo, en seguridad, si yo estoy trabajando para una empresa que trabaja con seguridad, entonces si necesitaría una norma, me voy al catálogo, busco el catálogo donde está seguridad, que puede ser seguridad e higiene, ¿sí? Y ahí busco la norma que estoy necesitando, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, profe, en el chat habían puesto una. Dijimos que en el chat yo no lo leo, así que si vos me haces el favor de leerlo. Sí, profe. Un chico preguntó cuál es la diferencia entre las normas de tipo técnico y las normas de dimensiones de piezas y mecanismos. Bueno, justamente por eso que les pido que no escriban en el chat, vuelvo a repetirle a todos los alumnos, yo sé que eso lo dijimos en la clase pasada, pero los alumnos que no estuvieron en la clase pasada, yo no voy a leer los chats, ¿sí? Porque no estoy explicando el tema, estoy con la pantalla completa y no estoy con el chat abierto, ¿sí? Así que les voy a pedir, por favor, que levanten la mano como han estado haciendo sus compañeros, o directamente interrumpiendo como hizo la compañera que interrumpió, ¿sí? Así que vuelvo a repetirle, los chats no los voy a leer. Bueno, la pregunta era qué diferencia hay del tipo técnico. ¿Esa es la diferencia? Decía, ¿cuál es la diferencia entre las normas de tipo técnico y las normas de dimensiones de piezas y mecanismos? Las normas de tipo técnico, fíjate que lo que está diciendo o normalizando es las tolerancias, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando ustedes fabrican algo, siempre se fabrica con una tolerancia, ¿sí? Bueno, estas normas te dicen cuáles son las tolerancias que tienes que tener según el producto que vas a fabricar, ¿sí? Como por ejemplo, si vas a fabricar una rosca, ¿cuál es la tolerancia que tenés que tener entre el ángulo que va a tener la rosca, y la separación que va a tener, esa separación que hay en las líneas de la rosca? ¿Cuál va a ser la tolerancia que va a tener? Sí. Para mí se confunde porque en el dibujo el año pasado vimos tolerancia y sale en los planos, y todas esas cosas salen de la tolerancia que tiene que tener.
Perdón, ¿quién se confundió? El que preguntó para mí por qué le pasaron los planos, sabe la tolerancia de la roca, de la rugosidad de la superficie, todo sale en los planos. Entonces a lo mejor por eso se confundieron. Sí, lo que pasa es que lo que tenés acá, es decir, no es que vas a utilizar una norma y la otra no la vas a utilizar, o sea, vos vas a utilizar justamente lo que ustedes hicieron, es hacer un dibujo, creo que sí, el dibujo 1 me parece que son 2 dibujos mecánicos sobre tuercas, y demás, entonces vos vas a estar aplicando una norma que es de dibujo y vas a estar aplicando también, a su vez, una norma de tipo técnico, que son de tolerancias. ¿Está claro? No es que una no valide la otra, sino que vos podés trabajar con varias normas a la vez. ¿Sí? Eso es lo que, según lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Y con respecto a las de dimensiones, por eso que dice dimensiones de pieza y mecanismo, estamos hablando de máquinas, ¿sí? De máquinas, de herramientas, como por ejemplo de tuberías, de qué tamaño tienen que ser las tuberías, por ejemplo, de qué materiales, bueno, con respecto, esa es la diferencia entre unas y otras. ¿Sí? No sé si te pregunto, tiene el micrófono para saber si entendió. Por ejemplo, si vos vas a hacer una tubería, ¿sí? Bueno, esta tubería la vas a hacer que encastre una con respecto a la otra, ya sea por medio de una soldadura o ya sea por medio de una fusión, ¿sí? Donde ahí tendrás normas del tipo técnico y tendrás normas del tipo de piezas. ¿Sí? Estarás usando de las dos, no es que si usas una la otra no la vas a usar. ¿Está claro? No sé si queda claro el chico a la persona que preguntó. Dice que sí, profe, que le queda claro. Bien. Bueno, decíamos entonces que las normas trabajan en todo campo, lo tenemos acá en los campos, y si nosotros nos fijamos en el catálogo de IRAN, podemos ver todos los campos en que trabajan las normas, ¿sí? En el ámbito de aplicación de las normas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? Cuando decimos ámbito de aplicación, estamos hablando de si las normas van a ser usadas o son nacionales, regionales o internacionales. ¿Sí? Ese es el ámbito de aplicación de la norma. Entonces vamos a tener, por ejemplo, normas internacionales. Estas normas internacionales son las que pertenecen, por ejemplo, las ISO, que son las más conocidas por ustedes, las que habrán escuchado nombrar, las ISO, que son las normas de calidad, que son las que yo les comentaba hace un rato, son las normas que surgieron por una necesidad de una región, donde esa región fue la Unión Europea, donde ellos empezaron a comprarse, primero hicieron normas regionales, ¿sí? Donde al hacer la unión empezaron a comprarse entre ellos y venderse entre ellos. Entonces, como ellos se vendían y se compraban entre ellos, las normas tenían que coincidir para poder hacerlo, y luego surge esto de las normas de calidad. En realidad, las normas de calidad empezaron con los japoneses, ya lo vamos a ver, ¿sí? Donde ellos no le dieron mucha importancia en su momento, y luego los estadounidenses empezaron a trabajar más con las normas de calidad. Entonces, lo que pasó con las normas regionales justamente fue esto, donde después se llevó a hacerlas internacionales, como por ejemplo las ISO, las ITU, etc. ¿Sí? Al nacer estas normas regionales en Europa,
la región en Sudamérica también vio la necesidad de, para hacer un libre comercio entre el Mercosur, lo que nosotros conocemos como el Mercosur, también empezaron a crearse normas regionales en el Mercosur, ¿sí? Después tenemos las normas nacionales, que son las normas redactadas por cada país, por cada organismo nacional de normalización, ¿sí? Como por ejemplo ya las habíamos visto, que son las DIN, las españolas, y en nuestro país las normas se llaman IRAN, ¿sí? Y después también tenemos las normas de empresas, ¿sí? Estas normas de empresas están redactadas libremente por cada empresa, que complementan a las normas nacionales. Está claro, no pueden ir en contra, las normas de empresa no pueden ir en contra de las normas nacionales. Como por ejemplo en España, las normas INTA, o Iberia, las normas que son aeroespaciales, ¿sí? Nosotros en nuestro país, por ejemplo, cuando les hablaba recién del incendio, nosotros en la IRA tenemos normas del incendio, pero en realidad cuando los que se dedican a protección contra el incendio, los que hacen los cálculos de protección contra el incendio, por ejemplo, utilizan las normas norteamericanas, que no son las ASTM, no son las normas nacionales norteamericanas, son unas normas de empresa, ¿sí? Bueno, nosotros en Argentina, podría decir que todos los que trabajan con protección contra el incendio aplican las ASTM, ¿sí? Las normas norteamericanas, en este caso del incendio estoy hablando, donde aplicando esas normas, ¿sí? Lo que hacen es asegurándose esta protección contra el incendio, y por supuesto estas normas, al hacerlas cumplir, cumplen con las normas IRAN. Porque en realidad, en cuestión de incendio, las normas IRAN nuestras están muy escasas, son muy ambiguas. En cambio, por eso es que los que trabajan en el incendio aplican estas normas, que son normas de empresa, ni siquiera son normas, norteamericanas, ¿sí? Por eso es que fíjense cómo nosotros podemos utilizar las normas de empresas nacionales, regionales, internacionales, ¿sí? De diferentes formas. Por supuesto que vuelvo a repetirle, estas normas de incendio de empresa cumplen al calcular con estas normas, yo ya estoy cumpliendo con las normas argentinas, por lo tanto, me aseguro aún más con respecto usando estas normas, ¿sí? No sé si entienden o queda claro el concepto. Bueno, decíamos entonces que cada país tenía su organismo nacional de normalización. En nuestro caso eran las normas IRAN, ¿sí? Que significa Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? Es decir, que este instituto puede certificar los productos. Decíamos entonces que IRAN se desarrollaba de forma participativa, transparente y por consenso. Habíamos visto que IRAN estaba formado por comités técnicos, donde los comités técnicos podían participar todo el que quisiera, ¿sí? Bueno, normas técnicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, el bienestar y seguridad de las personas y bienes. Promueven el uso racional de los recursos, la innovación, facilitan la producción, el comercio y la transferencia de conocimientos, ¿sí? Es todo lo que nosotros habíamos visto cuando estuvimos estudiando las normas.
Por supuesto que vuelvo a repetirle, Irán no pertenece al Estado, sino es un organismo autónomo que no pertenece, donde el Estado puede participar en los comités técnicos, pero Irán no depende del Estado, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes van a comprar una norma, las normas se compran, no se fotocopian, ¿sí? Porque justamente como es una organización, un organismo que no depende del Estado, necesita recaudar fondos para seguir subsistiendo. Por lo tanto, es que vende las normas, ¿sí? A nivel regional, Irán forma parte de la COPAN, o sea, de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y de la AM, Asociación Mercosur de Normalización. Era lo que yo les decía recién, que uno, como necesita vender en la región, ¿sí? Entonces necesita la región empezar a utilizar las normas de cada país y ponerse de acuerdo para que sus empresarios puedan fabricar de acuerdo con la normalización y poder hacer un intercambio de productos. La participación de Irán en estos organismos se concreta canalizando las propuestas y coordinando los grupos de trabajo, sectores argentinos que toman parte de las reuniones regionales de normalización. Bueno, esto es un poco para explicar qué es lo que hace Irán con respecto a estas comisiones. A nivel internacional, ¿se acuerdan que decíamos recién que la necesidad que tenían, que empezaron a tener los países de empezar a estar bajo una representación de ISO para poder competir, ¿sí? Y poder vender, para que sus empresas puedan vender en esos países que compraban bajo normas ISO? Bueno, Irán tuvo que adaptarse también, ¿sí? Y por lo tanto representa la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Bueno, lo que hace es Irán adapta el proceso de elaboración de normas a través de estos estudios, con la participación siempre de representantes en diferentes organizaciones que pertenecen a los dos sectores involucrados en la creación de una norma: los productores, los consumidores y los responsables de velar el interés. Esto entonces, Irán se asocia o empieza a trabajar bajo normas ISO, que son las normas internacionales, para justamente que los productos que se fabriquen en el país ya empiecen a trabajar bajo normas ISO y poder vender en países del exterior. Bueno, esto es como caso previo para un proyecto de norma. Adquiere el carácter de norma Irán, debe ser considerado en el Comité General de Normas, ¿sí? Ese comité que habíamos dicho anteriormente, que habíamos dicho que era un organismo independiente y honorario, encargado de examinar de forma integral todos los documentos normativos aprobados por los diferentes organismos del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros formamos parte de un comité técnico, evaluamos, trabajamos en conjunto con los diferentes integrantes del comité técnico, llegamos a un consenso. Una vez que llegamos a un consenso con respecto a esa norma, la presentamos al Comité General de Normas y este comité es el que tiene que aprobar esa norma. Cuando nosotros compramos una norma, esa norma tiene que decir en la parte de arriba que está aprobada, que es una norma que está aprobada. Muchas veces salen las normas que están en estudio, entonces cuando compramos la norma, si esa norma está en estudio,
dice en la parte de arriba que esa norma está en estudio, es decir, que todavía no está aprobada, ¿sí? En eso no tenemos que fijar. Quien aprueba esa norma, entonces, es este Comité General de Normas. Por último, hablábamos sobre las normas ISO, ¿sí? Donde todo el mundo se tuvo que adaptar a estas normas ISO. Las normas ISO son de calidad, ¿sí? No de producto, sino de calidad de producto, ¿sí? Bueno, decimos entonces que las normas ISO 9000, que así las conocemos, son normas de calidad establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización, que son las ISO, que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión. ¿Sí? Esto por ahí a lo mejor hay algunos alumnos que están recursando esta materia ya habrán visto, ¿sí? Normas de calidad. Las ISO están relacionadas con sistemas de gestión, es decir, en el proceso productivo, no del producto, ¿sí? Por supuesto que, vuelvo a repetir, en ese proceso productivo va mejorando la producción y por supuesto va haciendo que ese producto tenga los menos defectos posibles. Aplicables en cualquier tipo de organización, ¿sí? No importa cuál sea la organización, puede ser una organización como, por ejemplo, un establecimiento educacional, puede ser una fábrica, puede ser una empresa contable, o sea, se puede aplicar a cualquier tipo de organización porque son normas de sistemas de gestión, no de productos. Bueno, es aplicables y de herramientas específicas como los métodos de auditoría, que la auditoría es el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen con el estándar. ¿Sí? Los beneficios que se obtienen aplicando un sistema de calidad como la ISO es de reducción de rechazo a incidencias en la producción o prestación de servicio. ¿Sí? Esto es por el producto o por la prestación del servicio que se está haciendo, porque también se le puede aplicar a empresas de servicio, ¿sí? Y esto es porque sucedía que muchas veces un producto, se fabricaba un producto, llegaba al final de la fabricación de ese producto se vendía y por ahí ese producto no se lo verificaba si tenía algún problema, si tenía alguna deficiencia, ¿sí? Con el sistema de calidad lo que se hace es que justamente se llegue al final del producto habiendo controlado todo el sistema de producción para que cuando llegue al final ese producto llegue en forma que no tenga que producirse un rechazo, o sea, una vuelta. Porque, por ejemplo, se fabricaban televisores, cuando se vendía el televisor y el que compraba, el consumidor que compraba el televisor andaba mal, para decir un ejemplo, andaba mal, se le devolvía a la empresa y esto genera todo un costo, además de generarle al consumidor una sensación de que ese producto o esa marca de ese producto no es bueno, ¿sí? Entonces, aplicando justamente esta gestión de calidad, lo que se trata es de llegar a que ese producto final tenga todos los controles necesarios para que no se produzca este rechazo de ese producto, o en este caso de una prestación de servicio. ¿Está claro? Por esto que surgen estos sistemas de calidad. ¿Alguna pregunta? Para no hablar únicamente yo. No, profesor, es bastante intuitivo. Por lo menos nosotros que estamos en este mundo, es como muy todo así. Claro, exactamente, es bastante intuitivo. Sí. Aumento de la productividad.
¿Y por qué aumento de la productividad? Y bueno, cuando uno va mejorando, porque cuando uno tiene productos defectuosos al final del ciclo, esos productos tienen que volver de nuevo, repararse o hacerse de vuelta, ¿sí? Y esto te provoca, esto te disminuye en cuanto a la productividad, porque uno tiene que fabricar y volver de nuevo, empezar con los productos, esto disminuye la productividad. Si nosotros aplicamos, que es un poco lo que en un principio no entendían los empresarios, ¿sí? Que aplicando estos sistemas de calidad, no era que les redituaba más plata hacerlo, sino que por lo contrario, estos controles hacían que uno se beneficiara más económicamente. Por lo tanto, esto provocaba un aumento en la productividad. Mayor compromiso con los requisitos del cliente, y esto es justamente que se mira qué es lo que está necesitando el cliente para poder complacer estos requisitos del cliente. La mejora continua, es decir, que la calidad o el sistema de calidad es una espiral que no termina nunca, siempre hay algo que se puede mejorar. Más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas. Bueno, por supuesto, esto es lo que yo les comentaba, que con esto ingresaron a mercados que durante muchos años no pudieron hacerlo porque no entraban en este sistema de calidad. Mayor y mejor acceso a los mercados internacionales. Bueno, y acá terminaríamos entonces con lo que vimos de, porque no tengo más filmeras, con lo que vimos de normas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo les propongo, porque para que se vayan a tomar un café, ¿cómo? Sí, te escucho. Vale, Matías, vale. Te escucho. Sí, profe. Buen día. Quería preguntarle si iba a subir este PowerPoint en algún lugar. Sí. Por ahora los voy a subir todos por autogestión, acuérdense siempre de eso. Estos PowerPoint los subo por autogestión. Dale, gracias, profe. Matías Vale levantó la mano, pero no sé si tiene problemas con el micrófono, ¿puede ser? No, profe, Matías Vale fue el chico que le preguntó recién sobre la filmina. Ah, bien. Bueno, yo les propongo que cortemos acá, se vayan unos 10 minutitos, 15 minutitos, tomamos un café, ¿sí? Se despejan un poco de tanta palabrería y nos volvemos a juntar tipo 12:15 para ver un poco de materiales, pero sin necesidad de empezar a los ensayos. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? Perfecto, profe.